el que introduce este tema al estudio en la parte de la psicología y el estudio de la mente, lo que es su ensayo de interpretación de los sueños en 1900, donde hace su mayor descubrimiento por parte de la teoría psicoanalítica, que viene siendo la presencia del inconsciente. Y el primer servidor, por así decirlo, o investigador de la salud mental, que empieza a preguntarse qué son los sueños, para qué soñamos, por qué soñamos lo que soñamos. Y eso es a lo que le da la pauta para desarrollar gran parte de su teoría. Entonces, parte de esta plática para mí es lo importante, es decir, si bueno, la neurociencia y la teoría freudiana pues son amigos, pueden estar relacionados o de plano van a ser rivales toda la vida. Entonces, pues para empezar un poco vamos a darle un pequeño paseo por lo que es la teoría freudiana de los sueños. Como les comentaba, es uno de los descubrimientos más importantes, ya que está lo que, como les comentaba, la presencia del inconsciente, donde las emociones que están a este nivel pues van a surgir a la superficie principalmente a través de los sueños. Recordar fragmentos de los sueños pueden ayudar a destapar las emociones y los recuerdos enterrados. Para Freud, los sueños era igual a un cumplimiento de un deseo. Freud, al empezar a desarrollar esta teoría, él lo hizo a través de analizar sus propios sueños. Están inclusive varios de ellos registrados en sus obras, en varios ensayos donde empieza a desarrollar ese tipo. El ensayo principal, o el más importante y el primero que hace, es el que se llama La inyección de Irma. Y es un sueño que él tuvo y lo va describiendo y lo va desmenuzando poco a poquito, que era la forma en la que Freud lo hacía, muy diferente a lo que hacemos ahorita, pero así fue como empezó él a desarrollar este tipo de teoría. Entonces, con esto se da cuenta que hay tentativas del inconsciente para resolver un conflicto de cualquier clase, ya sea reciente o inclusive conflictos muy pasados, y principalmente a lo que se refiere es hasta conflictos que llegan a estar en la infancia. Él divide el contenido del sueño en dos partes. Uno le llama contenido manifiesto y el otro va a ser un contenido latente. ¿A qué se refiere con contenido manifiesto? El contenido manifiesto pues es el argumento que recordamos todos de los sueños. Esto va a ser la versión censurada y simbólica de los deseos y de las experiencias de lo que nos está diciendo el sueño. Cuando nosotros contamos un sueño no lo contamos tal cual fue, sino contamos lo que recordamos. Y ahorita vamos a ver por qué no podemos recordar absolutamente toda la parte del sueño. Y después viene lo que es lo que le llama el contenido latente. Y el contenido latente va a ser lo que él le llama a la verdadera experiencia, a esos deseos y vivencias que nos está queriendo transmitir el sueño y lo que es para nosotros el verdadero interés del proceso psicoterapéutico. Este es el contenido que nosotros vamos a descubrir a través de la interpretación de qué es lo que nos quiere decir ya habiendo desmenuzado el sueño. Y ese contenido se obtiene únicamente en la parte psicoterapéutica. Entonces, en la diferencia entre el contenido manifiesto y el contenido latente del sueño, llevó a Freud a inferir que hay un proceso a través del cual estos deseos inconscientes, que son de los que él dice que se van a hablar en los sueños, se van a ser transformados en sueños conscientes durante el trabajo psicoanalítico. Y esto es a lo que él le llama que esa va a ser la parte del trabajo del sueño. ¿En qué consiste el trabajo del sueño? Bueno, el sueño, él describe 3 mecanismos en los que el sueño funciona y cómo está representado este contenido onírico, y se va a presentar a través de 3 mecanismos. Uno es el mecanismo de desplazamiento, donde un objeto o una persona va a aparecer en el sueño representando a otro. Un ejemplo es, en lugar de soñar con mi papá, sueño con mi hermano.
es un desplazamiento. No deja de ser una figura masculina, una figura, si es el hermano mayor, una figura de cierta autoridad, pero para no representar al padre tal cual en el sueño, se desplaza a la figura del hermano. La condensación. En un mismo objeto o persona hay características de distintos objetos y personas de la vida real. Por ejemplo, podemos tener a una persona que nosotros sentimos que es, en el sueño decimos es mi mamá, pero tiene la cara de mi esposa, se viste como mi abuelita y tiene un trabajo como mi jefa. Esa es una condensación. En una sola representación tenemos muchos elementos, que es la forma en la que el sueño se organiza para querer decirnos tantas cosas, lo junta en una sola representación. Y el otro va a ser el mecanismo de simbolización, donde este es el procedimiento en el que ciertos objetos o actividades van a ser sustituidos por imágenes o símbolos que los van a sugerir. Unos ejemplos de esto es, por ejemplo, la representación del nacimiento por el agua. Cuando tenemos sueños que tienen que ver con agua, albercas, el mar, siempre nos referimos, tratamos de simbolizarlo como una representación del nacimiento. La muerte por un viaje, el padre por un rey o alguien con alguna autoridad, o por ejemplo la madre por la casa. A lo mejor dicen esto parece como de los libros que venden del significado de los sueños. No, es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque aquí sí realmente encontramos una relación, no como nos dicen que si sueñas que se te caen los dientes, entonces es dinero. Si se muere alguien, es que va a haber un bebé. O sea, pero sin una lógica. Aquí, por ejemplo, la representación de la madre por la casa, el simbolismo, ¿cuál es la casa cuál es la función de una casa? Tener gente adentro, cobijarla. ¿Y cuál es la función de una madre? Me refiero a madre, no mujer. La madre, ¿qué es lo que le hace madre? Cobijar a bebés dentro de ella. Es por eso que se da ese símbolo de la casa o inclusive de una institución, es una representación materna. Y estos tres mecanismos de defensa se van a juntar para formar lo que le llamamos desfiguración onírica. Estos tres mecanismos de defensa van a ser necesarios para que el sueño prácticamente no le entendamos absolutamente nada y sean todo lo ilógicos, incoherentes, atemporales, que pueden ser, porque precisamente esa es la forma en la que el sueño nos ayuda a manifestar los conflictos o deseos internos que tenemos sin que nos demos cuenta, pero que de una manera sean procesados a través del psiquismo. Entonces, ¿por qué pensó Freud que la mente funcionaba de esta manera? Si ustedes se fijan, y eso es algo que pues, nos pasa a todos, que al momento de despertar, por lo general olvidamos todo o la gran parte del contenido del sueño. Y esto se debe a que en el momento en el que entramos en el estado de vigilia, se empieza a manifestar un mecanismo de acción, un mecanismo de defensa que se llama represión. Esto es, en el momento en el que nosotros tenemos contacto con la realidad externa, empieza a funcionar la represión para que no estemos conscientes de todo lo que el sueño nos quiso manifestar, ya que puede ser muchas veces contenido bastante difícil y obviamente bastante conflictivo para nosotros y que por eso está a nivel inconsciente. Entonces se va a reprimir, como les decía, esta parte por los deseos inconscientes. Y el hecho de no poder actuar los sueños no significa que el sueño no haya cumplido una meta a nivel psíquico. O sea, el hecho de ya haberlo soñado ya tuvo una función a nivel psíquico. Para Freud, cuando él saca su teoría, como decía la diapositiva anterior, él mencionaba que nada más era básicamente un cumplimiento de deseo. Actualmente psicoanalistas post-freudianos han desarrollado teorías sobre el estudio de los sueños donde se sabe ya ahorita que
los sueños pueden tener 4 funciones. Uno, y el de los principales, obviamente sí, es el cumplimiento de deseos inconscientes. Otro es la elaboración de conflictos, donde la mente a través de un sueño podemos elaborar un conflicto, algo que no podemos actuar o que no se actúa porque no se sabe que se tiene ese conflicto, pero que a través del sueño se elabora, quiere decir se resuelve, se puede resolver, entonces es lo que le llamamos que es un sueño elaborativo. Otra función del sueño es un sueño evacuativo, donde lo único que quiere es sacar información inconsciente, nada más quiere manifestarla, quiere representarla, la saca toda, sin ningún otro motivo más que descargar esa información, hacerla relativamente consciente. ¿Por qué? Porque el hecho de tenerla guardada sin tener alguna manifestación puede causar algún síntoma. Y la otra es el sueño que le llamamos el sueño profético. Aquí obviamente no me refiero a los sueños o cuestiones proféticas tipo Nostradamus y el horóscopo de ya va a venir el de 2018 y que nos van a predecir. No, son sueños proféticos. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente existen, pero esto tiene toda una raíz. Son sueños que el inconsciente obviamente está activado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días del año. Entonces él está a través de los sentidos, el inconsciente está percibiendo todo lo que pasa a nuestro alrededor. Obviamente sin que nosotros nos demos cuenta de todo lo que estamos percibiendo. Entonces puede darse una situación en la que estamos en contacto con alguna situación que se esté presentando en nuestro medio ambiente o en nuestra realidad externa, y él va absorbiendo esa información y nosotros no nos damos cuenta. Pero nos lo manifiesta a través de un sueño, donde dice, bueno, estás pasando por estas situaciones, es posible que vaya a pasar esto, y lo soñamos. Y efectivamente llega a suceder, y es cuando decimos, no, es que lo soñé y pasó, ya tengo poderes, y si van con alguien van a decirles, no, es que tú tienes el poder de leer la mente y cosas así. Pero no, o sea, la verdad es que el inconsciente estuvo obteniendo información de todo lo que nos rodea, aparte de utilizar los recuerdos, la memoria, nuestra realidad externa, y entonces hace que tengan ese motivo los sueños proféticos, ¿no? Por lo tanto, durante el sueño lo que vamos a hacer es que uno se va a imaginamos, pero más bien lo que realmente hacemos es alucinar esa parte de los impulsos y deseos que se van a cumplir, pero realmente lo que vemos son alucinaciones, solamente que en el estado del dormir. Entonces, por eso es por lo que Freud él mencionaba que para él los sueños entonces iban a ser los guardianes del inconsciente. Es la forma más directa que tenemos de estar en contacto con el inconsciente, son los sueños. Otras formas en las que nosotros podemos saber el contenido del inconsciente es a través de lo que le llamamos lapsus, actos fallidos, síntomas, los chistes. Los chistes siempre tienen un contenido inconsciente. O ya los síntomas que llegan a presentar los pacientes, solamente que estos tipos que le llamamos formaciones de compromiso, en las que se manifiesta el inconsciente, pueden llegar a ser, si no patológicas, pero sí implicar a lo mejor un daño, ¿no? Si, por ejemplo, un lapsus, si llegamos a un funeral y decimos, ay, vengo con mucha molestia, en lugar de modestia, pues obviamente pues, va a crear un pequeño conflicto, ¿no? Si hubo quien le agarró la onda a ese pequeño lapso. Sin embargo, los sueños podemos representar lo que sea, podemos matar a quien queramos, podemos casarnos con quien queramos, podemos tener relaciones sexuales con quien queramos, y no afectamos a nadie, y ni siquiera se llama infidelidad. Entonces, sin embargo, la imaginación sin restricciones de la mente, cuando estamos dormidos, va a causar ansiedad, y esto es a lo que nosotros le llamamos sueños
sueños de angustia, y obviamente la elaboración de estos sueños va a estar sesgado. ¿Y por qué va a estar sesgado? Porque para que no se presentara esta angustia, debería presentarse algo que le llamamos la censura. El mismo inconsciente debe censurar, y por eso es que los sueños deben ser tan raros, a través de la censura. Porque si nos presentan un material tan gráfico y tan explícito, todos nosotros podemos tener sueños en los que estamos soñando algo tan angustiante, sea cierto o no sea cierto, pero sentimos tanta angustia que el mismo sueño nos despierta. En el que ya no supimos ni qué terminó, ni qué va a pasar, si sí se murió, si sí me mataron, si me lo comí, no me lo comí. Pero la misma angustia nos despierta. Y eso es porque la censura estaba fallando. Y eso habla de una situación, pues, relativamente no patológica, pero sí extraña, donde precisamente necesitamos que se presente esa censura, porque si no, pues obviamente vamos a tener sueños muy perturbadores y puede llegar a presentarse lo que le llamamos pesadilla. Entonces, para Freud, todo sueño va a ser objeto de interpretación. Él utilizaba sesiones durante meses, se la pasaba, él tenía su práctica, la hacía eran 6 sesiones a la semana. Él iba a casa de los pacientes, inclusive en algunas ocasiones juntaba a los pacientes en su casa para que estuvieran. Bueno, Freud era el que lo tenía permitido, solamente a él se le perdona este tipo de cosas. Y él utilizaba meses de sesiones enteras para desmenuzar sueño por sueño, cosa que en la actualidad obviamente es imposible hacerlo, y que la verdad no es, sabemos que no es ya no es una situación en la que podamos trabajar un sueño. Sin embargo, sí respetamos esta parte de que todos los sueños nos pueden dar información y que pueden ser interpretables. Entonces,